Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho. Ya continúa. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche y por supuesto líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Bueno, como les mencionaba, vamos a un enlace en esta noche con el arqueólogo Eduardo Ramos, que también está con nosotros en esta noche madrugada. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me da gusto saludarte nuevamente, Eduardo. Es un placer nuevamente participar con ustedes. No, al contrario, gracias por darnos un poquito de tu tiempo, Eduardo. Sí. Y agradecerte porque a través de ti tuvimos la oportunidad de ponernos en contacto con una gran personalidad dentro del ambiente que tú trabajas. Sí, el profesor Arturo Romano. Sí, esta noche vamos a tener la oportunidad de platicar con él. ¿Qué nos podrías decir el profesor Arturo Romano? Bueno, creo que dentro del medio antropológico es un profesor conocido nacional e internacionalmente. Ha trabajado en muchas áreas con grandes arqueólogos, antropólogos, como fue el profesor Román Peñachán, Rubén de la Borbolla, el antropólogo físico Romero, grandes arqueólogos en la que él ha colaborado y con el profesor, claro, Alberto Ruz Lullier, sí, el que descubrió a Pacal, sí, en la cual él participa en esa excavación cuando se hace el descubrimiento. Entonces el profesor ha participado también en las excavaciones en Tlatilco, en el área mesoamericana, es decir, ha participado en varias excavaciones, ha sido director del Museo de Antropología varias veces, ha dado conferencias en diferentes partes del mundo, ha recorrido el mundo también. Sí. Es un señor que lo apreciamos mucho, lo queremos en el medio, ha dado clases en la Escuela de Antropología más de 40 años. Es increíble la actividad que tiene este profesor, con el gusto con el que nos daba todo ese conocimiento y nos sigue dando todavía, aportando y haciendo observaciones. La verdad es un aprecio, bueno, pues que que esté participando nuevamente a nivel internacional el distinguido profesor Arturo Romano y mis saludos para él. Claro que sí. Eduardo, el profesor Arturo Romano pues ha estado trabajando ya dentro de esto por muchos años, ¿no? Por supuesto, es un profesor que recuerdo que me ha platicado él estaba en la vocacional, posteriormente de una manera fortuita se encuentra, después le llama la atención esto de estudiar antropología. Ajá. Y por supuesto participa con Jesús Dávalos Hurtado, el antropólogo físico, digamos, sea con la criminata de la antropología, se vincula, en la cual en aquella época son antropólogos, son arqueólogos, son historiadores, etnólogos, son todólogos. Eso me da gusto porque tienen una visión más amplia, sí. Y ya es uno de los profesores que se le acaba de rendir homenaje ahora en el encuentro que se hizo el año pasado, en la reunión en Palenque, precisamente por los 50 años de haberse descubierto Pacal, precisamente. Hace 50 años. Sí. Hace 50 años. Se dice rápido, pero ya es un buen tiempo. Se dice rapidísimo, pero todo ese proceso, el profesor ha participado en todo, todavía aún, hasta en la máscara que se hizo, todavía se hizo un análisis de cómo debería estar compuesto hace poco, eso fue creo un año, él lo puede decir al rato si es que nos está escuchando, sí. Que hubo alguna modificación porque la máscara estaba de acuerdo al rostro del personaje de Pacal, entonces él participa con unas jóvenes antropólogas físicas creo que son, y modifican un poco lo que fue la máscara de Pacal y quedó perfectamente preciosa, de cómo era más o menos el rostro. Sí, exacto, es increíble. De Pacal todavía falta mucho por saber cosas, y el profesor tiene ese conocimiento, la experiencia, los detalles en el momento preciso en que se está explorando esta tumba,
con el doctor Roulier. Ajá. Entonces, bueno, él, pues, qué mejor él que en viva voz lo puede manifestar, expresar toda esa vivencia, esa emoción, participa ahí, me muestra que está abriendo la tumba, está alumbrando el gran poeta Carlos Pellicer, que llega ahí por ahí, en fin, varios personajes importantes que él tiene el honor de conocerlos y esa vivencia pues nos los ha contado y yo creo que es maravilloso, claro, de viva voz que nos los manifieste. Sobre todo para nuestra comunidad hispana aquí en los Estados Unidos, conocer una personalidad como él y saber todo el trabajo que él ha estado realizando. Yo creo que va a ser una noche increíble. ¿Podríamos considerar al profesor Arturo Romano, Eduardo, como un Indiana Jones mexicano? Yo creo que sí, es uno de los pioneros, profesores que ha viajado por mar, por río, por lo que sea, por selva. No, tiene unas vivencias. La fotografía, el documental que tiene dentro de su archivo histórico es innumerable para contarlas. De verdad, él ha andado río, mar, es increíble la manera en que él se ha desplazado, ha conocido y cómo ha cambiado ahora, ve las cosas, por ejemplo, ya ve a Palenque, él da su experiencia de cómo lo encuentran, claro, y cómo trabaja él durante ese proceso, y aún sigue trabajando en Palenque a pesar de que se ha excavado mucho, pero la verdad cómo lo ha compactado el profesor es increíble y me da gusto porque es un profesor muy sencillo, muy agradable, participa su conocimiento con la gente, eso es lo que más me ha agradado de él, de que participa con la gente de una manera sencilla, da a conocer su conocimiento. No quiero decir que los otros antropólogos no, claro, los dan en reuniones, en coloquios, en fin, pero aquí el profesor participa más con la gente directamente y es lo que más me place porque todo ese conocimiento, todo ese saber que tiene él de erudición, lo manifiesta, lo expresa y nos apoya para que podamos aprender más. ¿Qué te parece, Eduardo, si le damos la bienvenida al profesor Arturo Romano esta noche? Al contrario, mi abrazo y mi aprecio para él. El profesor Arturo Romano con nosotros en el programa de Los Desvelados. Profesor Arturo, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días. Buenas noches, mucho gusto. Un placer enorme. A Eduardo Ramos. Ahí lo está escuchando. Gracias, Eduardo. Profesor, mi aprecio para usted. Ya, va a ver, me las va a pagar, Eduardo. Me da mucho gusto oírlo. Gracias, profesor, felicidades siempre. Muchas gracias y saludos a la familia. Gracias. Me pongo en contacto con el señor Camacho. Pues profesor Arturo Romano, lo estamos escuchando, estamos haciendo un enlace de 3 líneas con Eduardo y con usted en México. Eduardo está en la ciudad de Seattle y usted en la Ciudad de México. Sí. Y pues realmente es un placer enorme tenerlo esta noche en el programa de Los Desvelados. Profesor Romano, va a ser una noche de aventuras. Eso espero. Yo creo que su vida ha sido una gran aventura, ¿no cree? Pues sí lo creo, porque todavía estoy vivo y eso es una gran aventura por los 83 años que tengo. Y créame que lo consideramos un Indiana Jones mexicano, ¿eh? Muchas gracias. Así que va a ser una noche muy, muy interesante platicar con usted. Vamos a tener que hacer un corte en un momento, pero enseguida vamos a empezar nuestra charla con usted, profesor Romano, para que nos cuente pues tantas cosas interesantes que tiene para nosotros. Mucho gusto. ¿Sí? Sí, claro, a sus órdenes. Bueno, entonces un segundito vamos. Claro que sí, vamos un segundito con el profesor Romano. Eduardo, sí. No sé si quieras quedarte con nosotros a escuchar, sería interesante, si bueno, tienes me tiempo. Quedo un ratito, si por tienes supuesto, tiempo, siempre aprendo del profesor, no te imaginas. Yo creo que sí, y yo creo que esta va a ser una gran aventura para todos los desvelados, escuchar al profesor Romano y que nos cuente tantas anécdotas que puede tener, ¿no? Gracias. Así que Eduardo, también un segundito, espérame ahí en línea. Y pues desvelados esta noche vamos a tener la oportunidad de pasar una noche de aventuras con el profesor Arturo Romano en el único y original programa de Los Desvelados. Esto es lo mejor de Los Desvelados. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí en Los Desvelados con Víctor Camacho. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados, una noche muy interesante. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Perfecto, a través de las redes sociales también puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho, así que envíenos sus mensajes, historias y relatos, siempre es importante para nosotros pues saber qué está sucediendo con ustedes. Bueno, en esta noche
Una noche muy especial, una noche de aventuras. Y con nosotros está el profesor Arturo Romano, arqueólogo en la Ciudad de México. Profesor, ¿se encuentra ahí? Sí, a sus órdenes. Ya estamos de regreso aquí en el programa de Los Desvelados. Magnífico. Y como habíamos mencionado, un placer enorme tenerlo en el programa, profesor. Muchas gracias. Y bueno, fuera de lo que Eduardo nos comentó en su presentación, ¿quién es Arturo Romano, profesor? Bueno, mire usted, Arturo Romano es una persona que en la actualidad tiene 83 años de edad. Oh. Yo nací aquí en la Ciudad de México, Sí. y de padres mexicanos. Mire, ajá. Y después de cumplir con los estudios primarios y secundarios, pues decidí estudiar ciencias biológicas. Ajá. Posteriormente a las ciencias biológicas, entré a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde me hice antropólogo físico. Ok. Ajá. Y entonces usted es antropólogo físico en sí, Sí, profesor. antropólogo físico. Claro que tengo algunos o muchos nexos con los arqueólogos, Claro. preferentemente, Ajá. por los trabajos de campo que llegué a realizar junto con ellos. Cierto. Sí, Ok. Y antropología física es el estudio de es el estudio del hombre Ajá. en sus aspectos físicos y biológicos, y del hombre tanto ya desaparecido, o sea, en sus esqueletos, en sus huesos, Claro. y del hombre actual vivo, ¿verdad? Pero yo me dedico más que nada al aspecto biológico pasado del hombre muerto, pues, Sí. estudiando el esqueleto y todas esas formas que nos permiten las excavaciones arqueológicas encontrar con precisión. Entonces, en este caso, para que los desvelados más o menos tengan una idea, los arqueólogos se encargan de descubrir las cosas y usted entra inmediatamente como antropólogo a estudiarlas. Sí, pues así era originalmente. Claro, Ajá. ahora no estoy retirado, pero ya no ando en esos Claro. esas andanzas. Ajá. Sí. Y lo que... Sí. No sé si interese que diga yo cuál es mi escolaridad. Claro que sí, nos interesaría saber... Sí, Mire claro que usted, sí. yo hice mi primaria, que Ajá. son 6 años, Ajá. luego la secundaria, después la preparatoria o vocacional Sí. en ciencias biológicas en el Instituto Politécnico Nacional. Ok. La primaria la hice en la Escuela Pensador Mexicano. Ajá. La secundaria en la famosa secundaria 4 de aquel entonces, Sí. y la vocacional de ciencias biológicas, como ya dije, del Politécnico. Ok. El famoso poli. Cuando logré graduarme en licenciatura fue en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en antropología física, claro, y la maestría en ciencias antropológicas cum laude en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ajá. Otros estudios complementarios fueron la psicología en la Universidad Autónoma de México, Derecho Romano en la Escuela de Criminología y otros estudios muy especializados de paleomastozoología, o sea, estudio de restos óseos animales, mamíferos de antigüedad pleistocénica. Pleistocénica quiere decir hace unos 4.000, 5.000, 10.000, 20.000 años aproximadamente. Ajá. Y tengo un posgrado de la UNAM en este tema por una beca que se me concedió. Además tuve una beca Carnegie. Ok. En las asociaciones a las que pertenezco son la Sociedad Mexicana de Antropología, el Colegio Mexicano de Antropólogos, titulados la Academia Mexicana de Criminalística, como miembro fundador, la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, Ajá. la Asociación Mexicana de Antropología Biológica, miembro fundador, Ajá. como miembro de la Academia de Medicina Legal y miembro fundador de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, mencionando las principales. Wow. También he tenido participación en congresos, Sí. mesas redondas, cursillos y otros, hasta el número de 80, y de conferencias en Ajá. temas diversos de la antropología física en 132 ocasiones. Wow. Ajá. O sea, bastante actividad que ha tenido, profesor Romano. Pues sí, vamos teniendo eso, pero Ajá. sin embargo, antes de sus amables preguntas, Sí, sí, claro.
De trabajos de investigación en campo han sido 113, o total 173 más que nada. Ándele. Trabajos de investigación por publicar son 15. Ajá. Viajes numerosísimos a países del mundo entero. Wow. Y la docencia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la Universidad Anáhuac, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Facultad de Medicina de la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. Y lógicamente, pues eso le da pie a trabajar en tantos proyectos y tantos trabajos de investigación que Pues usted sí, ha estado. más que nada con huesitos humanos, Con huesitos. cráneos, mandíbulas, dientes, Ajá, y todo el esqueleto que se llama postcraneal. claro. O sea, los huesos largos, las costillas, el esternón, los omóplatos, todo. Y bueno, tengo algunas preguntas, no sé si quiera que empecemos. Como usted guste, sí, dígame. ¿Sí? A ver si puedo contestarlas. No, y si no, pues lo inventamos, no se apure. Nos estaba comentando Eduardo, el arqueólogo Eduardo Ramos, de que recientemente se celebró 50 años del descubrimiento de la tumba del rey Pacal. Ah, sí. Esto es allá en Palenque, ¿no? Sí. Y se le hizo pues un homenaje por el trabajo que usted realizó hace 50 años. Echando cuentas más o menos, usted tendría unos 20 y tantos años cuando fue esto. Más o menos, sí. No, casi 30. Casi 30 años. Sí, porque todavía no me casaba yo cuando Ande. sucedió esto. Y cuéntenos cómo fue esto, porque yo creo que fue algo impresionante, ¿no? Cuando usted empezó a trabajar en esto. Bueno, pero es largo de comentar. Sí. Y el tiempo es lo que debemos saber aprovechar ahora. Pues la versión corta. Amablemente me han invitado, y que además yo quiero saludar a todas estas gentes, aunque sea por esta vía telefónica y radiofónica, que nos están escuchando y que son tan amables, y que estoy a sus órdenes, lo que gusten. Muchas gracias. Pero lo de Pacal fue un descubrimiento del arqueólogo ya fallecido, Alberto Ruth Luillier. Ajá. Y yo ya trabajaba con él me invitó como ayuda para... yo me dedico mucho a la fotografía, y en ese entonces pues tendría yo esas edades juveniles. Ajá. Y podría yo hacer muchísimas cosas. Yo era, como se dice aquí en México, el IBM y tráeme lo demás, IBM y tráeme lo siguiente. Sí. Ajá. Y así. Y me invitó, y a mí me tocó originalmente trabajar en el lado sur del palacio, un sitio, una edificación arqueológica formidable, ahí en Palenque, que por cierto la zona de Palenque es del área maya, pertenece al área maya, y fue desarrollada hacia lo que se llama el clásico tardío. Ajá. Y además allí hay una serie de pirámides muy importantes todas, pero más todavía la que se llama el templo de las inscripciones. Allí en el templo de las inscripciones, el templo es el que está encima de la pirámide. El doctor Rus ya sabía, por otros investigadores muy pasados, que el piso del templo, en la parte allá alta, tenía unas perforaciones ocupadas por clavos también de piedra. Uh-huh. Entonces él decidió quitar esos clavos y logró recorrer la enorme losa. Profesor, espéreme un segundito, déjeme rapidísimo ir a la pausa nuevamente y regresamos para que nos siga platicando esto tan interesante en el único y original programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Vale, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados y por supuesto agradecemos como siempre a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles. Les recordamos que las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través del correo electrónico recuerden que también pueden enviarnos sus mensajes en desveladomayor@gmail.com para que nos envíen sus mensajes, historias y relatos. Bueno, pues una noche muy interesante y bueno, en esta ocasión tenemos la oportunidad y el placer de platicar
con el profesor Arturo Romano, que nos está comentando, profesor, precisamente, ¿se encuentra ahí, profesor? Sí, a sus órdenes. Sí, nos estaba comentando de este templo de las inscripciones donde el profesor Rus, pues, quitó esta losa. ¿Qué sucedió? Y encontró que había un hueco lleno de cascajo, un relleno. Sí. Comenzó a quitarlo con sus operarios, pero vio poco tiempo después, horas después, que por los lados había paredes. Y siguió excavando y encontró un escalón. Sí. De allí siguió y fue toda una escalinata que daba vuelta por dentro de la pirámide y desembocaba a una gran cámara, pero esta estaba ocupada, cerrada con una piedra triangular enorme, bien labrada. Sí. Y quitó la piedra esta triangular labrada y encontró una cámara increíble. Él creyó que era una cámara, originalmente así lo pensó, que era una cámara secreta. Pero no, él siguió haciendo sus investigaciones y encontró que lo que él pensaba que era un altar era una enorme lápida de 3.5 metros de largo por 2 y pico de ancho y un espesor como de 25 centímetros, labrada con unos bajorrelieves increíbles, mostrando un personaje que estaba como sentado, pero era que iba cayendo sobre el monstruo de la tierra. Eso le hizo pensar al doctor Rus que podría estar cubriendo esa lápida porque descansaba sobre un monolito también muy grande, y pidió autorización aquí a las autoridades de México para poder taladrar con cuidado ese monolito, y efectivamente descubrió que en un momento dado se fue el taladro porque había un hueco dentro. Era el hueco donde habían depositado, después de muerto, al gran Pacal. Sí. Pacal fue un rey maya, ¿no? ¿Mandé? Pacal fue un rey maya. Sí, un rey maya, y Pacal quiere decir escudo. Y este hombre se encontraba allí su esqueleto ya, pero acompañado con una serie de elementos culturales como una máscara, estaba rodada sobre el lado izquierdo del cráneo, y una gran especie de capa a base de cuentas de jade, anillos en cada dedo de las manos, o sea, 10 anillos, y en la mano derecha, aparte de los 5 anillos correspondientes, un cubo grande como de 3 centímetros por lado de jade también, en símbolo de mando. O sea que no había duda que se trataba de una persona importantísima, además de que se descubría dentro de la pirámide su tumba. No, imagínese. Y todo pintado de rojo, pero ese rojo era también un símbolo de vida para cuando se iban las gentes, que la muerte para los prehispánicos era un traslado, nada más, era otra vida. Era un paso. Entonces, lo untaban de cinabrio, que es una sustancia mineral roja, a base de mercurio, y lo untaron todas las paredes, aparte de que el bulto funerario que contenía, claro, el cadáver de este personaje, lo regaron por encima de cinabrio. Entonces, cuando se pierden las partes blandas por reacción de la descomposición cadavérica y de los materiales también sensibles a ello, se deposita lentamente todo el color rojo mineral que no se destruye, y queda asentado finalmente sobre los restos óseos. Entonces, claro, yo iba acompañando a un maestro mío, el doctor Eusebio Dávalos Hurtado, y yo ya estaba graduado, y me dice el doctor, pues, ¿qué opinamos de qué sexo es? Pues sí, revisamos los restos sin tocarlos, y vimos que se trataba de un sujeto masculino, adulto. Revisamos adecuadamente parte por parte las secciones del esqueleto, no presentaban elementos patológicos,
O sea, alguna enfermedad o algo, ninguna nada. enfermedad. Ajá. Y lo estoy insistiendo esto porque muchas personas posteriormente, no mexicanos, Sí. investigadores norteamericanos, dijeron que era patichueco y una serie de defectos, ¿verdad? O sea, empezó- Que tenía 6 dedos. Anda. Pero la evidencia, ahí estaba el esqueleto, ¿cuál de 6 dedos? 5 dedos en cada mano y lo mismo en cada pie. También no había ninguna deformación física de su Las esqueleto. deformaciones físicas así patológicas, ninguna. Ninguna. No. Nada de eso. No, y se hablaba también, y hasta hace poco, Ajá. que murió a los 80 años, quizá 90. Ok. Y no, eso es imposible. En aquellas épocas, por más cuidados que tuvieran, podrían aumentar un poco su sobrevivencia en esos medios, ambientes tropicales llenos de moscos y de agresiones de otro tipo, Ajá. de enfermedades, que por más cuidados que tuvieran, sí lograban una sobrevivencia mínima, pero con el estudio adecuado de la osamenta, pues se encontró que tendría entre 40 y 50 años al momento de su muerte, aunque también coincidía con unos grabados que había alrededor de la lápida respecto a él, a su personalidad. Ok. Bueno, hablando del cuerpo, ¿cuánto medía esta persona? ¿Cuánto llegó a medir más o menos? Sí, yo creo que fueron unos 68 metros, porque como se pierden las partes blandas, hay una distensión muy curiosa de los huesos. Ajá. Que determina que aparenten ser de mayor estatura. Midiendo la estatura en posición, Ajá. dio como 1,74, pero no era correcto. Ok, entonces sería como unos 68, unos 70. Sí, una estatura normal, Ok. de tipo medio, Sí. incluso para la actualidad. Porque sí, efectivamente, comían mejor que cualquier otra gente, Ajá. tenían más cuidados, pero no estaban exentos de agresiones de insectos y de otro tipo, ¿verdad? De tipo Claro. climático. No, no. Y la alimentación, aunque debió ser muy seleccionada para ellos, pero no era una alimentación como la que podemos tener en la actualidad nosotros de manera común y corriente. Claro. Ninguna muestra de heridas o que haya muerto a través de En por una herida, absoluto, nada. no se encontró nada de eso. Mm. Comenzaba a tener en sus vértebras, en sus cuerpos vertebrales, unos pequeños picos óseos, producto de que casi todos los tenemos cuando somos de cierta edad mayor, Ajá. que está de acuerdo con la osteoartritis, Ok. pero él todavía no alcanzó a tener esos padecimientos. Ok. Se especula que pudo haber muerto por malaria o algo por el estilo, pero no por una manera grave, trágica, etcétera. Pero no dejan de ser especulaciones, ¿eh? ¿Su cráneo había sido alargado como era la moda en Sí, aquel entonces? ¿cómo no? ¿Sí? Sí. Una deformación que se acostumbraba mucho en épocas prehispánicas a los niños de cualquier orden social, Ajá. de lo más bajo a lo más alto, deformarle su cabeza en cuanto nacían. ¿Se les De entablillaba? preferencia, era un aplastamiento anterior y posterior, pero echado hacia atrás el cráneo y elevado. Eso los que saben de esto lo califican como deformación inclinada, de la que un investigador italiano y argentino explicó mucho sobre este tipo de alteraciones de la forma de la cabeza, que fue una cosa general en todas las poblaciones y casi de todo el mundo, ¿verdad? Allá en Estados Unidos también, de muchos grupos humanos, sobre todo los regionales, Sí. los autóctonos, practicaron la deformación cefálica intencional y se han encontrado así los cráneos. Lo que Y son... conocen mucho los investigadores norteamericanos sobre este tema, no nada más nosotros, Ajá. aquí en México. Profesor, nuevamente tenemos que ir a la pausa. Regresamos para seguir platicando con el profesor Arturo Romano, arqueólogo
en el programa de Los Desvelados, solamente aquí a través de Desvelado Network. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.